Bienvenidos a este nuevo episodio de La Biblioteca, la sección de Heródotus, donde invitamos a un escritor a presentar alguna de sus obras centradas en la historia. Y como no podía ser de otra manera, hoy tenemos aquí a una amiga y a una inspiración para lo que es Heródotus, como es María José Rubio. Bienvenida de nuevo a esta casa. Muchas gracias, Rafa. Y nada, bueno, ya la mayoría de la gente que nos sigue te conoce por el primer episodio que grabamos juntos, pero por hacer un breve repaso a tu currículum, María José es filósofa e historiadora especializada en la historia contemporánea de España y a día de hoy es una de las voces más importantes en la divulgación de historia a nivel nacional, ya que colabora en distintos proyectos culturales, como es el podcast de Despierta tu curiosidad de National Geographic, que presenta junto a Federico Cardelús, y otro tipo de colaboraciones que hace, por ejemplo, en RTVE, como La aventura del saber, y demás en distintos medios que dan mucha visibilidad a nuestra historia. Por otro lado, es escritora de distintas obras, como El cerrajero del rey, La chata, 2 volúmenes de Reinas de España, su penúltima novela, que es María Josefa Amalia de Sajonia, exacto, la tercera mujer de Fernando VII. Sí. Y hoy venimos a hablar de su último libro, que es esta novela, La Marquesa y Bonaparte, que yo ya me lo he leído y puedo decir que lo he disfrutado mucho. Justo hemos estado comentando bastantes cosas del libro. Así que nada, María José, de nuevo mil gracias por querer presentar tu libro con nosotros y encantados de estar aquí contigo. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael. La agradecida soy yo porque, bueno, es siempre un placer hablar con vosotros de historia y tener un espacio donde charlar de libros, de literatura, de historia y de personalidades y personajes tan fascinantes como los que vamos a hablar, ¿no? Eso es. Fascinante sobre todo porque los protagonistas del libro son 2 grandes desconocidos de los que hablaremos después más adelante. Pero la primera pregunta que te quería hacer es, de hecho, cómo tras tantos años dedicados a investigar y escribir sobre personajes fundamentales de nuestra historia, ¿cuál fue la chispa que te hizo querer escribir sobre Luciano Bonaparte y la Marquesa de Santa Cruz, Mariana de Welst, que son los protagonistas de este libro? Pues mira, yo la descubro sobre todo primero a ella, a doña Mariana de Waldstein, que se llama Waldstein y Liechtenstein, Marquesa de Santa Cruz, investigando sobre las mujeres de la Ilustración de finales del siglo XVIII, que es un momento muy interesante para la historia de la mujer, porque bueno, fueron mujeres muy vanguardistas en un determinado periodo de la historia, con toda la influencia de la Ilustración, y promovieron cosas extraordinarias. Así que la encuentro a ella en medio de esas mujeres ilustradas de finales del siglo XVIII como una pintora profesional, una de las primeras académicas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y bueno, sobre todo porque es la esposa también del Marqués de Santa Cruz, que es otro grandísimo personaje de la historia y de esta novela, mayordomo mayor de palacio y bueno, director de la Real Academia, en fin, un ilustrado y un enciclopedista de primer nivel. Y encuentro que en la vida de Mariana de Waldstein hay diversos amantes, porque entonces estas mujeres tenían amantes muy interesantes, pero uno de ellos, el último, es Luciano Bonaparte. Encuentro que ella tuvo una relación con Luciano Bonaparte cuando vino de embajador a España en 1800. Y claro, se me cruza la historia de Luciano Bonaparte y veo que es que casi nadie conoce ese episodio de la historia de España. La embajada de Luciano Bonaparte a España en 1800, en la corte de Carlos IV, que es un preludio absoluto y clarísimo de lo que va a ocurrir después en 1808. Así que empecé, por supuesto, a investigar y tirar del hilo y vi que había una trama tan apasionante, con tantas cosas mezcladas interesantísimas, que merecía la pena una novela, una gran novela, ¿no? No es por hacerte la pelota, pero mientras lo leía, de verdad que pensaba que de aquí puede salir una serie, porque hay tantas cosas que pasan entre medias, ya no solo a nivel personal entre Luciano y Mariana, sino más allá de todo eso, que podría quedar una serie bastante interesante. Sí. Aparte de esta relación entre Luciano y Mariana, ¿qué temas trata el libro? ¿De qué va? Mira, el libro tiene varios pilares que además son importantes y he procurado que cada uno tenga su personalidad, ¿no? Una es la política, la diplomacia, la geopolítica, ¿no? Que es lo que representa Luciano Bonaparte y lo que viene a hacer. Su misión es esa, ¿no? Viene a España a firmar tratados, viene a España pues a
a reforzar la alianza de España con Francia, porque Napoleón necesita vencer a Inglaterra, que es su principal enemigo, y por tanto quiere el dinero de España, los barcos de España para dominar el Mediterráneo, y sobre todo quiere declarar la guerra a Portugal para que Portugal cierre los puertos a los barcos ingleses. Bueno, o sea, que esa parte política es muy importante, la parte política y diplomacia. Por supuesto, en la parte política y diplomática se despliega todo el tema de la intriga, el espionaje, en fin, o sea, hay una parte política que es muy intensa y muy interesante. Luego está el gran pilar del arte, que esto también es muy bonito, porque Luciano Bonaparte descubre, ahora hablaremos, el mundo del arte en España. De hecho, él se convierte en un gran coleccionista a nivel europeo gracias a su embajada en Madrid, de donde se llevan más de 300 cuadros. Por eso aparecen personajes fundamentales del mundo del arte, ¿no? Como es Francisco de Goya y otra serie de pintores, porque él viene acompañado de pintores. En su embajada trae pintores franceses a Madrid, es decir, que ya tenía la visión de venir a España a algo artístico, ¿no? Por lo tanto, esa trama artística que tiene cosas fascinantes que habrás descubierto es muy importante. Y luego la otra parte, que es la relación amorosa, que no es una relación amorosa ñoña, es real, o sea, que está fundamentada en hechos históricos reales y que yo he investigado, y que no es una historia de amor ñoña ni que aparece ahí a crear, no sé, un ambiente romántico, sino que también es parte de la estrategia política. O sea, es un amor con riesgo, con escándalo, que forma parte de toda la intriga política que tiene la novela. Entonces, esos son los tres pilares: la política y la diplomacia, el arte y el amor, todo bañado pues de un momento geopolítico muy interesante, ¿no? Ya que estamos hablando del momento geopolítico, sí. ¿Cuál era el contexto en el que se encontraba España a principios del siglo XIX, que es cuando tiene lugar toda la acción del libro? Claro, pues es un momento muy interesante porque, claro, es el final del antiguo régimen, ¿no? Después de la Revolución Francesa toda Europa se conmociona básicamente con esta Revolución Francesa, que supone el inicio de la Edad Contemporánea y el fin del antiguo régimen, ¿no? Y en esta novela se ve muy bien, ¿no?, como Luciano Bonaparte representa ese momento revolucionario nuevo que viene a chocar totalmente de lleno con el antiguo régimen que se deshace, ¿no? España, en la corte de Carlos IV, está en ese momento en que es un imperio hispánico, que todavía es un imperio con todas las posesiones americanas ya desgastado, con una hacienda realmente exhausta, pues en una corte donde hay un rey que no tiene tanta vocación política, a lo mejor como había podido tener Carlos III, un rey que le gusta cazar, con una mujer al lado, en cambio María Luisa de Parma, muy interesada en política, pero también muy atacada, con un valido que es Manuel Godoy, es decir, una corte con una serie de condicionantes un poco extraños en una España que está decayendo, ¿no? A lo largo del libro me parece muy interesante. Tampoco quiero desvelar demasiado en esta presentación, pero me parece muy interesante el contraste entre Carlos IV, que siempre está pensando en la caza del día siguiente, y María Luisa, que es realmente una reina comprometida y preocupada por la situación que ve en la que se encuentra sumida España. Pero aparte de ellos, el personaje que también he descubierto y me ha parecido muy interesante es Manuel Godoy. Entonces, quería preguntarte un poco, sin desvelar demasiado, porque creo que se aprende mucho sobre él en el libro, ¿por qué es tan importante Manuel Godoy? Y sobre todo, la imagen que tenemos hoy de él, de traidor, de que fue lo peor que le pudo pasar a España en ese momento, ¿hasta qué punto es real? Bueno, yo creo que todos los personajes históricos merecen siempre una revisión historiográfica, ¿sabes? Porque la primera visión que tenemos es lo que se escribe después de ellos y suele ser pues con las circunstancias de quien escribe, ¿no? Entonces, toda la historiografía del siglo XIX con respecto a Manuel Godoy se ceban absolutamente, porque es una historiografía que lo vieron, pues como un personaje intrigante, muy ligado a la reina María Luisa, le echaron la culpa de todo lo que pasó después con la invasión napoleónica y con la guerra de independencia, y yo creo que es un personaje que merece una cierta revisión, ¿no? Porque es verdad que él se convirtió en, como decían los reyes, eran la Trinidad, eso está escrito en las cartas, ¿no? Nosotros somos una Trinidad, el rey, la reina y Godoy. Y la reina le escribía a él a diario, querido Manuel, querido Manuel, querido Manuel, y la reina y Godoy eran los que hacían la política. Yo he visto una carta
que dice la reina, contestando a una carta importante que había escrito Manuel Godoy sobre guerra, y les contesta la reina: el rey se ha ido a dormir la siesta, pero yo te contesto, ¿no? Entonces, eso es una imagen de cómo era la corte, ¿no? Muy bien. El rey se había ido a dormir la siesta y era María Luisa la que estaba contestando sobre una cuestión política y de guerra a Manuel Godoy, ¿no? Entonces, eso te refleja en lo que es la situación de esa corte, ¿no? Godoy a mí me cae bien. Me parece, así está reflejado en esta novela, que como te he contado antes, es una novela que no tiene ni héroes ni villanos. Aquí yo creo que el lector empatiza perfectamente con todos los personajes, los entiende, ¿no? Y Godoy es un personaje, pues, bueno, un hombre hecho a sí mismo, un hombre hecho a sí mismo que, como todo hombre hecho a sí mismo, pues aprovecha sus oportunidades, y en ese sentido es un oportunista, ¿no? Porque aprovecha las oportunidades que trae la vida con esa ambición que tiene de ascender, de ser alguien, de pasar a la historia, de crear un legado. Y fue un hombre que hizo muchas cosas importantes, trató de renovar la administración, la economía, la educación, el arte, hizo muchas cosas en un momento extraordinariamente difícil de la historia de Europa, como es todo el ciclón napoleónico, que arrasó no solo España, sino que arrasó Europa entera. Entonces, oponerse a ese ciclón que fue la Revolución Francesa y Napoleón fue muy complicado, ¿no? Muy complicado, y ya que estamos hablando de Godoy, antes lo hemos comentado también brevemente, el protagonista de este libro, Luciano Bonaparte, Sí. es muy parecido a Godoy porque dentro de lo que cabe es un hombre hecho a sí mismo. Sí. Entonces, el tema es cuando hablamos de un Bonaparte, el primer nombre, lógicamente, que se nos viene a la mayoría de nosotros a la cabeza es Napoleón, pero Luciano, al igual que Godoy, fue una figura fascinante por derecho propio. ¿Quién era realmente Luciano Bonaparte antes de convertirse en embajador de Francia, de la República Francesa en España? Sí, pues Luciano Bonaparte es el tercero de los hermanos Bonaparte. Es 6 años menor que Napoleón. Por delante de él tiene a José Bonaparte, el que va a ser rey de España, y a Napoleón. Luciano es el más intelectual de los hermanos, el más filósofo, el más literato. De jovencito estuvo metido en un seminario para hacerse sacerdote, con 14 años. Se salió, evidentemente, porque no debía tener... Lo cuentas en el libro. Sí, lo cuento. Se sale porque no tiene vocación evidente y se afilia, digamos, al movimiento jacobino después de la Revolución, y aprovecha, digamos, la carrera política y militar de sus dos hermanos mayores para hacer a la sombra de ellos una cierta carrera. De momento un poquito más en la sombra y más mediocre que sus hermanos, sin embargo, llega a ser como político presidente del Consejo de los 500, que era, bueno, pues el parlamento más importante del directorio. Quizás también porque era un hombre muy inteligente y tenía una gran capacidad de oratoria, es decir, que debía ser un gran parlamentario, y por eso llega a la presidencia del Consejo de los 500. Y como presidente del Consejo de los 500 es el que posibilita que Napoleón Bonaparte, su hermano, dé el golpe de Estado, lo que se llama de Brumario, del 9 de noviembre de 1799, donde Napoleón derroca al directorio y se convierte en primer cónsul. Y eso Napoleón lo puede hacer gracias a que Luciano es el presidente del Consejo de 500. Es decir, que Napoleón en parte le debe su gran ascenso al consulado a su hermano menor. Y entonces ahí hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque entre ellos primero son hermanos y hay las típicas rencillas de niño, ¿no? Todos hemos tenido un hermano a lo mejor más autoritario contra el cual nos rebelamos toda la vida, ¿no? Y Luciano tiene este conflicto toda la vida, ¿no? El querer ser alguien por sí mismo, el no estar constantemente teniendo que obedecer las órdenes de su hermano Napoleón, con ese carácter autocrático que tiene de querer gobernar a toda su familia como peones, y luego que es muy consciente de que también Napoleón le debe a él algo, ¿no? Su carrera. Entonces es, bueno, pues esa personalidad, ¿no? Que tiene ese conflicto con su hermano Napoleón, pero que al mismo tiempo Napoleón la ha convertido en ministro del Interior. Fue ministro del Interior en 1799. Napoleón lo asciende y a partir de ahí le nombra embajador en España en 1800 para confiarle una misión importante, ¿no? Una embajada que, como hablaremos, precisamente le va a costar luego la carrera política. Me parece muy guay dentro del libro que Napoleón es un personaje que directamente no sale, pero a través de Luciano y de las cartas y la correspondencia que tiene con él, tiendes a conocerle un poco mejor, ¿no? Y de hecho... ha habido una cosa que has dicho de todos tenemos un hermano que es un poco más tirano. Hay muchos rasgos de Napoleón que Luciano mismo comenta cómo cuando era pequeño hacía X, es decir, claro, bueno, es una revelación muy pequeña, pero hacía el vacío, que la gente cuando no estaba de acuerdo y dejaba ahí un vacío extraño que
después evolucionaba a su favor y cómo algo que hacía de pequeño lo traslada a la política, y en algún momento del libro se puede ver cómo le hace eso a su hermano. Sí, sí. Como hemos dicho, Napoleón le debe bastante a Luciano y tiene una relación bastante compleja, en muchos momentos conflictiva. ¿Qué diferencias existían entre ambos hermanos y por qué acabaron chocando tan profundamente? Sí. Bueno, la principal diferencia es que yo creo que Luciano Bonaparte es un hombre, pues eso, más filósofo, más intelectual, más libre, y Napoleón tiene muy clara su carrera, o sea, tiene una ambición enorme y un liderazgo importantísimo, ¿no? Y Napoleón lo que quiere es manejar a toda su familia como auténticos peones. O sea, la parte de la estrategia política de Napoleón parte por dominar la estrategia familiar. O sea, él controla los matrimonios de sus hermanos y, de hecho, bueno, él parece mentira que él asciende gracias a derrocar la sociedad de los estamentos y promover la meritocracia, y luego él posicionó a todos sus hermanos a dedo en los tronos, ¿no? Eso es muy interesante, esa paradoja, ¿no? Pero, bueno, la novela es muy interesante porque lo que tú acabas de contar, ¿no? No solo se cuentan los hechos históricos, sino que se explican de manera humana por qué ocurren esos hechos, ¿no? Los personajes, yo siempre parto del principio de que el poder no es algo abstracto, no es una entelequia abstracta. El poder lo ejercen las personas. Y aquí se ve muy bien, ¿no? Como las decisiones políticas importantísimas que van a cambiar la historia de Europa están en manos de personas como Napoleón, como Luciano, como Godoy, que están negociando, cada uno con sus circunstancias personales, con sus traumas, con su psicología que procede de la infancia, o sea, incluso de la relación con un hermano, ¿no? Y por eso esta embajada es muy interesante, porque va a hacer estallar totalmente la relación entre los dos hermanos, ¿no? Entre Napoleón y Luciano. Napoleón ha puesto en manos de Luciano una misión muy importante. Luciano la va a manejar a su manera y, en cierto sentido, contra la orden de Napoleón. Napoleón se va a enfadar muchísimo por esto, por esta embajada, por este engaño de su hermano. Si quieres luego hablamos, lo de la Guerra de las Naranjas, y por eso le va a costar a Luciano Bonaparte, le va a costar esta embajada su carrera política. Va a ser el único hermano que no llegue a un trono, precisamente castigado por Napoleón, y a España esto le va a costar la invasión de 1808 y la Guerra de Independencia. Bueno, no queremos desvelar demasiado el libro, pero aparte aparecen otros miembros de la familia. Se habla también bastante de la madre de Napoleón y la madre de Luciano, que también me ha parecido muy interesante. Sí. Y luego también se ve cómo Luciano tiene una relación muy estrecha con su hermana Elisa, Claro. que me ha parecido un personaje realmente entrañable, como me da la sensación de que era un poco una segunda madre, que se alegraba cuando se entera que su hermano está enamorado y demás. Y Es la parte humana, es la parte... exacto, como le dice, oye, si Mariana viene a París, tiene una casa, tiene un palacio, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, ya que hemos hablado de Mariana, que es la otra gran protagonista de este libro, la Marquesa de Santa Cruz. Por cierto, antes has mencionado al Marqués de Santa Cruz y quería hacer un apunte muy breve. Creo que ha sido mi personaje favorito del libro. Qué bueno, también es el mío. Me ha parecido un personaje... Es un personaje que sorprende muchísimo a la gente. Cuanto más avanzas en la novela, más te enamoras de ese personaje. Y al final aún más. Pero totalmente. No vamos a desvelarlo. Me encanta, porque has pillado absolutamente la cuestión central de esa novela, es ese personaje. Pues me ha gustado mucho. Pero bueno, volviendo a Mariana. ¿Quién era esta mujer y qué le convierte en un personaje tan atractivo, como has dicho al principio de esta entrevista, para hacer una novela donde sea una de las protagonistas? Sí, bueno, es un personaje femenino muy atractivo, primero porque refleja muy bien a ese tipo de mujeres de finales del siglo XVIII en España, esas mujeres de la Ilustración. Son todas muy parecidas, ¿no? Habrá gente que conozca, por ejemplo, mucho a la duquesa de Alba, la famosa de Goya, que está emparentada porque su madre era hermana del Marqués de Santa Cruz, o la condesa duquesa de Benavente, que también es un personaje de esta novela, duquesa de Osuna también. Josefa, ¿no? Josefa Pimentel, que fue la primera mujer presidenta de una sociedad civil en la historia de España. Es decir, que son mujeres que por primera vez ocuparon un espacio público en la sociedad. Son mujeres que protagonizaban totalmente esas tertulias, esos salones literarios en su casa, que no eran salones literarios, eran salones políticos, donde se daban, cita políticos, toreros, actrices, literatos, damas de alta sociedad. Es decir, esos salones donde
realmente se cocía la alta sociedad y ellas son protagonistas de esa sociedad, ¿no? Son mujeres que se dedican a promover la cultura, a promover la educación para las niñas pobres, a reformar las cárceles de mujeres, a reformar las inclusas donde se dejaban a los niños expósitos, es decir, con una actividad social y política interesante. Y Mariana representa eso, ¿no? Aparte que es pintora profesional, ¿no? Bueno, ella digamos que hace gala de esa profesionalidad, ¿no? Una de las primeras académicas de la Real Academia de Bellas Artes, como antes te he comentado, y luego con un sentido de la libertad personal que hoy nos sorprende, ¿no? Incluso sexual. Son mujeres que, bueno, hicieron uso de esa moda que se puso entonces, bueno, de modo corriente, que era tener el cortejo, una especie de acompañante masculino, no siempre era un amante, pero a veces sí lo era, que tenían, bueno, aparte de sus matrimonios bien formados entre familias nobiliarias, tenían lo que se llama el cortejo, un acompañante que las acompañaba a todas partes y les daba conversación y les hacía regalos. Y Mariana, en ese sentido, tuvo varios amantes, entre ellos uno, William Beckford, que es un inglés aristócrata que pasó por Madrid en los años 1780 y tantos, el fundador de la novela gótica, de la cual ella se enamora perdidamente. Se conservan todas las cartas de Mariana de Waldstein con William Beckford. Después fue amante de otro embajador francés, Ferdinand Guillemardet, que vino después... Bueno, es el previo de el que está justo antes de Luciano, Justo ¿no? antes de Luciano, un regicida, o sea, uno que había votado a favor de la guillotina, de guillotinar a Luis XVI. Y después Luciano Bonaparte. Entonces, a mí esta doble relación con embajadores franceses me hizo sospechar mucho que detrás había una cuestión política, ¿no? Y es probable que esta mujer estuviera utilizando esas relaciones personales para sacar información. Sí. Porque después, ¿qué relación tuvo con... que se comenta mucho en el libro, pero tampoco se termina de aclarar qué relación tuvo Mariana con Godoy, por ejemplo? Bueno, eran amigos. En principio eran simplemente amigos. Godoy tuvo sus ciertas relaciones con la duquesa de Alba, con la reina María Luisa. Es decir, yo creo que en esa élite todos jugaban a eso, ¿no? Eran un poco endogámicos también. Era un juego político y también las relaciones personales, ahí se mezclaban mucho, ¿no? Y yo documenté a través de libros franceses que ella, con Godoy, estuvieron en un determinado momento implicados en un complot para tratar de salvar a Luis XVI de la guillotina, trasladando dinero para pagar corrupción, porque también la corrupción está presente en toda... Y esto se menciona también en el libro de Luis XVI. A base de corromper a miembros del directorio, ¿no? Y no funcionó porque ahí se perdió el dinero y tal. Bueno, no voy a desvelar parte de la intriga. Pero total. Es una mujer que estuvo presente sin duda en la política y por eso las relaciones con Godoy existieron. Y de hecho en el archivo del Palacio Real yo también he visto cartas de la marquesa Santa Cruz, dirigidas a Godoy. Es decir, que hubo sin duda una relación personal y política. Bueno, pasando a uno de los temas y los pilares que más me han gustado del libro, que es el arte, que me ha parecido muy interesante. Hay muchas subtramas relacionadas con el mundo del arte, todo el tema del Buen Retiro, etcétera, etcétera, que no vamos a desvelar. Pero bueno, me ha parecido muy interesante que el arte se trata de formas muy distintas. En primer lugar, Luciano, como dices, se ve que se convierte en un coleccionista de arte y él habla que el coleccionismo, desde su punto de vista, no es un capricho, sino que es un elemento, un ideal ilustrado, dice textualmente. Entonces, ¿qué significado tenía el arte para él y qué buscaba preservar o transmitir a través de sus colecciones? Porque también lo vincula mucho con el legado que quiere dejar. Bueno, él descubre algo fundamental, que es algo milenario que todavía sigue existiendo en nuestros días, que es el prestigio de coleccionar arte. O sea, el coleccionismo no es una cosa inocua. La cultura da prestigio, da autoridad, y Luciano lo que descubre, como todos los Bonaparte que descubrieron el arte, que el arte también es un medio de ascender socialmente, ¿no? De ganar autoridad y prestigio social. Bueno, con Godoy también se ve claro, eso. Él conoce las colecciones reales, conoce la casa de Godoy, entra en el gabinete secreto donde Godoy conserva la maja desnuda y la maja vestida de Goya, que son retratos de Pepita Tudó, su amante, junto a otros desnudos como de Tiziano. Es decir, él descubre ese mundo de prestigio que da el coleccionismo del arte, ¿no?
y aprovecha un magnífico momento, que es que en ese momento hubo un cambio de moda incluso en las decoraciones de las casas, ¿no? Los aristócratas decidieron descolgar de las paredes los cuadros de la pintura española del siglo XVII, que era pues, una pintura más tenebrista, ¿no? Y la mayoría religiosa, para empapelar las paredes con papeles pintados de florecitas y telas de florecitas, con lo cual salieron al mercado del arte, del anticuario, y en las almonedas había posibilidad de comprar muchísimas obras de primer nivel por 4 reales, o sea, muy baratas. Entonces Luciano aprovecha ese momento, ¿no? y compra en el mercado de antigüedades de Madrid, en general en toda España, cerca de 300 cuadros. También la familia real, los reyes le regalan cuadros, un poco en regalo por la firma de tratados, es decir, que él aprovecha ese momento para convertirse en un gran coleccionista, ¿no? Y conocer, no vamos a desvelar, ciertos lugares en Madrid donde hay arte oculto, especialmente desnudos, tiene mucha vinculación con la Academia de Bellas Artes de San Fernando, o sea, hay un mundo ahí del arte, como él descubre todo ese arte arrumbado, ese patrimonio artístico impresionante que tiene España y que en ese momento no está tan valorado, para aprovechar a comprar arte a saco. Él lo compra. Napoleón luego vendrá y todos los mariscales franceses a expoliar a saco, ¿no? Pero él compra. Y se conocen a personajes de la época muy interesantes como Isidro Carnicero, sí. Aguirre y por supuesto a Goya, que sale bastante en el libro y me hizo mucha gracia verle. Claro. Te quería preguntar ya por curiosidad, ¿toda esta colección de Luciano Bonaparte a día de hoy, dónde se encuentra? Pues él se la llevó. Luciano Bonaparte termina viviendo en Italia. Tuvo del Papa el título de príncipe de Canino y él se hizo un coleccionista, además, después de arqueología etrusca. Fue uno de los grandes coleccionistas de arte etrusco. Pero ya con la caída de Napoleón en 1815 y un poco el ocaso de la familia Bonaparte, su propia muerte, la colección se dispersó. Y está en diferentes museos. Yo seguí el rastro de un cuadro que también es muy importante en la trama de la novela, que es un Velázquez, La Dama del Abanico, que también forma parte de la novela, que él compra en Madrid y que formó parte de su colección y es uno de los Velázquez más bonitos que tiene una historia muy interesante. Muy interesante, y que hoy está en la Wallace Collection de Londres. Yo he ido muchas veces a verlo, ese cuadro, porque me pareció fascinante que estuviera allí, que ese cuadro yo le pudiera dar un protagonismo, me generó una emoción tremenda. Bueno, en el final del libro el cuadro acaba jugando un papel también bastante importante e interesante. Sí. Pero bueno, no vamos a desvelar mucho más porque estamos desvelando mucho, así que vamos a pasar un poco a, como historiadora, creo que, y te lo he comentado antes de empezar la entrevista, creo que es un reto pues muy exigente el ser capaz de combinar rigor histórico con crear toda la narrativa del libro, ¿no? Supongo que detrás de toda esa construcción hay un ejercicio de entender muy bien la personalidad de cada personaje y demás, pero quería preguntarte ¿cómo haces para encontrar un equilibrio que combine pues eso, ese rigor histórico con esa creatividad narrativa? Bueno, yo los libros siempre los empiezo por el trabajo de investigación. Yo siempre digo que para mí prácticamente el 70% del trabajo en libro es el trabajo de investigación. Primero porque soy historiadora profesional y tiene que notarse, ¿no? Ese punto yo creo que es diferencial en mis libros. Y a mí me apasiona la investigación, es lo que más me puede gustar del mundo, ¿no? Encontrar cosas inéditas y poder ofrecer datos inéditos y construir una historia inédita que no está escrita en otros sitios, ¿no? Entonces, el trabajo de investigación es fundamental. Eso me permite conocer muy bien la época, conocer muy bien lo que ha ocurrido al detalle, organizar cronológicamente todo lo que ha ocurrido y luego conocer muy bien a los personajes. Yo dedico muchísimo tiempo a conocer a cada uno de esos personajes individualmente, ¿no? Como se hace en el cine. Yo aprendí una técnica de hacer guiones y construir relatos con técnicas del cine que es muy interesante, ¿no? Entonces yo trabajo muchísimo la personalidad de cada personaje, toda su biografía completa, su personalidad, sus circunstancias vitales, lo que me permite realmente ponerme sus zapatos y saber lo que están pensando, cómo se mueven, cómo hablan, cómo actúan, porque claro, la dificultad de una novela histórica es que tú estás manejando personajes que todo el mundo conoce. Entonces, hacer hablar a un rey, a una reina, a un personaje muy conocido es tremendamente exigente, porque tiene que ser coherente cómo habla,
con cómo se hablaba en la época, con lo que es la construcción del personaje. Entonces, detrás de esto hay un trabajo de estructura, de trama y de conocimiento de los personajes realmente exhaustivo, porque si no, una novela no funciona. O sea, si eso no es coherente, el lector se te va porque no es coherente, no es creíble. Entonces, por eso yo valoro muchísimo el trabajo que hay detrás de una novela histórica. Es tremendamente difícil, ¿no? Cuando una buena novela histórica tiene que hacer totalmente veraz y visible, que casi puedes tocar a los personajes y hacerlos totalmente coherentes a lo que son y a lo que fueron, ¿no? En toda esta... Me genera curiosidad saber si en toda esta labor de investigación, supongo que has tenido que tratar con documentación, con cartas, con diarios, ¿hubo alguna fuente en concreto que te emocionara o te tocara? Bueno, he estado en muchos archivos, fundamentalmente el Archivo del Palacio Real, que es una joya absoluta, el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, el Archivo de Protocolos, luego he estado en París, en Roma, en Londres, y en cada uno de los archivos siempre descubres cosas interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, por decirte cosas muy concretas, en el Archivo del Palacio Real hay muchísimos detalles, ¿no? Que están ahí, que luego se diluyen, parecen parte del relato, pero son lo que realmente fundamenta, o sea, arraiga el relato a la tierra, ¿no? Lo hace veraz, ¿no? El que yo te diga que hay determinadas distancias en leguas, que es la realidad, distancia que hay, cuánto tardan en recorrer un camino, cuánta gente marcha, lo que cuesta una cosa en reales, eso parece parte de una trama, pero eso a lo mejor ha costado una mañana entera de archivo, ¿no? Sí, es curioso, perdón, ya que has mencionado esto, me parecía muy curioso cómo cuando van a Badajoz a negociar el Tratado de Paz mencionas por los pueblos por los que pasa hasta llegar a Badajoz. Claro, es que tienes que ser consciente de que tardaban 15 días parando en posadas y que recorrían pues 30 leguas, 40 leguas, 50... ¿Entiendes? Entonces, claro, es que es fundamental saber cómo se movía la gente. Pero, por ejemplo, ahí descubrí un detalle mirando las nóminas de la servidumbre de palacio. Claro, el marqués de Santa Cruz era el mayordomo mayor de palacio, el que controlaba todas las... Debajo del rey, todo lo que ocurría en palacio, toda la servidumbre. Y veo en listados de nóminas que el marqués de Santa Cruz era el único que no cobraba salario porque él había renunciado a cobrar nómina de la Casa Real para ayudar a la Casa Real a tener una mejor economía. A mí eso me pareció que ya definía el personaje. O sea, un aristócrata que no está en muy buena situación económica, como se ve en el libro, ¿no? Por otra serie de cosas que descubro ahí, y que renuncia a su nómina, eso ya te está definiendo un personaje, ¿no? La dignidad del personaje. Y luego en el archivo de histórico de la nobleza en Toledo, muchas cartas de ella, las cartas finales de su muerte, de esa manera. Es decir, en todos los archivos, el archivo de protocolos también he encontrado, pues ahí es donde está la documentación notarial, que es interesantísima. O sea, en todos los archivos he encontrado noticias de decir, wow, esto no se sabe, y lo tengo aquí escrito en un papel, lo tengo que envolver en narrativa, pero si lo estuviera escribiendo en un ensayo sería, wow, un notición, ¿no? Y ahí está, bueno, pues envuelto en narrativa para que la gente lo lea y lo disfrute, ¿no? Pero sí. Qué guay. Después de acompañar a estos personajes en casi 560 páginas, sí. ¿Qué ha cambiado en tu visión sobre ellos? ¿Ha cambiado algo o son como imaginabas cuando empezaste a escribir el libro? Han cambiado mucho porque para mí han dejado de ser personajes en plano, en el papel de los libros, y para mí han tomado forma, ¿no? Cuerpo, yo los veo. Yo escribo de una manera muy visual, por eso me ha encantado cuando has dicho que tú veías una serie. Todas mis novelas, la anterior también, El cerrajero del rey, estuvo incluso en una productora, ¿no? para tratar de hacerlo cine, porque yo escribo, yo veo a los personajes, o sea, yo veo lo que escribo, lo veo en imágenes, veo cómo se mueven, veo lo que está ocurriendo, veo el escenario. Entonces, claro, para mí son personajes humanos con los que yo he empatizado tanto que yo los entiendo, ¿no? Entiendo sus vicisitudes, no los juzgo si hicieron bien o mal, simplemente me pongo en sus dilemas y tengo casi, pues los mismos dilemas que ellos tienen, que es lo que he tratado de trasladar también al lector, ¿no? Que el lector se posicione también, ¿qué haría yo en los zapatos de ellos, ¿no? Sin juzgar si este está traicionando a este, o esto es un corrupto, o este no es un corrupto, no. ¿Qué harías tú en los zapatos? Entendiendo esas circunstancias históricas y personales, ¿qué harías tú, no? Porque a lo mejor habrías hecho lo mismo, ¿no? Total. Entonces, a mí cobran vida humana, ¿no? Entonces son personalidades humanas, ¿no? Que yo los vería perfectamente entrar por la puerta y me encantaría, ¿no? Sí. Bueno, y ya por último, la pregunta para vender el libro a nuestros oyentes.
Cuando el lector cierre el libro La Marquesa de Bonaparte porque lo ha terminado, ¿qué te gustaría que permaneciera en su memoria? ¿Y cuál es el mensaje o la reflexión que te gustaría que asumieran o interiorizaran después de haber leído el libro? Bueno, lo primero, me encanta que la gente conozca un episodio de la historia de España que casi nadie conoce, muy poco conocido, ¿no? Y a mí me encanta cuando me dicen, no, es que después me he ido a Google, me he ido a no sé qué, me he ido a buscar si esto era verdad. Bueno, despertar la curiosidad y el conocimiento sobre un hecho histórico de la historia de España que da explicación a muchísimas cosas, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en ese momento y lo que anticipa que va a venir después, que es mucho más conocido, lo de 1808 y toda la, bueno, el reinado de José Bonaparte y tal. Entonces, me encanta que la gente se lleve un conocimiento histórico y que además se divierta y se entretenga, se apasione con la historia que está leyendo, ¿no? Yo trato de escribir historia con épica, ¿no? Porque yo me hice historiadora por lo que el viento se llevó. Sí. Y sí, por la épica de esa historia, yo pensé, yo quiero escribir historias con esa épica, ¿no? Esa pasión y esa épica, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me gustaría, que el lector, aparte de aprender, disfrute de la épica de la historia, de esa narrativa y bueno, pues también reflexione sobre todas las cuestiones sobre las cuales los propios personajes han tenido que decidir, ¿no? Aquí se demuestra también la capacidad de decidir, o hay una frase inicial que es de Napoleón que dice que una de las grandes virtudes es la capacidad de decidir, ¿no? Todos tenemos que decidir, los grandes líderes se caracterizan por ser capaces de tomar grandes decisiones y en momentos muy cruciales y de manera muy rápida. Entonces, que se entienda cómo las decisiones que tomamos en nuestra vida todas tienen consecuencias, ¿no? Los personajes aquí deciden, Mariana de Waldstein toma decisiones muy radicales y muy libres en su vida con consecuencias, ¿no? Nada es gratuito. Entonces, bueno, pues que pase por el entretenimiento, la pasión y de paso, pues si te ha dejado reflexionando sobre determinadas cuestiones, pues ole. Pues María José Rubio, espero que más pronto que tarde estemos presentando aquí tu siguiente libro. Sí, ojalá. Sí, del que no nos puedes desvelar nada, claro. Claro que sí. Pero muchísimas gracias por este rato y muchísimas gracias por haber escrito este libro, porque de verdad y muy sinceramente lo he disfrutado mucho. Y nada, ojalá a nuestros oyentes les guste tanto como a mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, yo estoy muy contenta con el resultado. Las críticas literarias son buenísimas y bueno, pues ya deseando que se lea y que, sobre todo, como has venido tú aquí a comentarme el disfrute que has tenido, así que, bueno, feliz de que llegue a los lectores. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, María José. Adiós.